Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja afuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre pueda explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. La fuerza no irrumpe con estruendo ni se impone con violencia. No levanta la voz ni exhibe el poder de los músculos tensos. Su mensaje llega en silencio, como un susurro antiguo que atraviesa el tiempo y se posa frente a nosotros cuando más lo necesitamos. Esta carta no habla del dominio externo, sino de la conquista más difícil y sagrada, la conquista del mundo interior. En la imagen de la fuerza vemos a una figura serena frente a una bestia indomable. El león representa los instintos, los miedos primarios, la ira, el deseo, la pasión sin control, todo aquello que vive en lo más profundo de nuestra naturaleza. Pero lo verdaderamente revelador no es la presencia del león, sino la actitud de quien lo enfrenta. No hay lucha, no hay cadenas, no hay castigo. Hay calma. Hay presencia. Hay una confianza tan profunda que desarma a la fiera sin necesidad de herirla. Aquí se nos revela una verdad olvidada: la verdadera fuerza no necesita demostrar nada. No empuja, no somete, no aplasta. La verdadera fuerza comprende, abraza y transforma. Esta carta nos recuerda que aquello que reprimimos con violencia regresa con mayor intensidad, pero aquello que miramos con conciencia se convierte en aliado. La fuerza aparece cuando la vida nos pone a prueba. Cuando sentimos que algo dentro de nosotros amenaza con desbordarse. Cuando las emociones parecen demasiado intensas, cuando el miedo ruge, cuando la inseguridad nos muerde los talones. En esos momentos, esta carta nos susurra: no huyas, no ataques, permanece. Porque solo quien se queda presente frente a su sombra descubre el poder que duerme en su interior. Hay una sabiduría profunda en esta carta que nos invita a redefinir el concepto de valentía. No es valiente quien nunca tiene miedo, sino quien se atreve a sentirlo sin dejarse gobernar por él. No es fuerte quien nunca cae, sino quien se levanta sin endurecer el corazón. La fuerza nos enseña que la dulzura puede ser más poderosa que la agresión, y que la paciencia es una forma elevada de coraje. Esta carta también habla del dominio emocional, pero no desde la represión, sino desde la integración. El león no desaparece. Sigue allí. Y eso es importante. Porque la fuerza no busca eliminar nuestra naturaleza instintiva, sino enseñarnos a convivir con ella. El deseo, la pasión, el impulso vital no son enemigos, son energía pura. El peligro aparece cuando esa energía gobierna sin conciencia. La fuerza nos enseña a canalizarla, a transformarla en creatividad, en determinación, en amor consciente. Cuando esta carta se manifiesta, nos recuerda que dentro de nosotros existe una fuente inagotable de poder. Un poder que no depende de la aprobación externa, ni de la victoria sobre otros, ni del control absoluto de las circunstancias. Es un poder interno, silencioso, firme. Un poder que nace cuando dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a comprendernos. La fuerza también nos habla de resiliencia. De esa capacidad casi invisible de seguir adelante incluso cuando todo parece pesado, incluso cuando el cansancio emocional se acumula, incluso cuando las heridas del pasado aún duelen. Esta carta nos dice: no subestimes lo que has sobrevivido. Hay batallas que nadie vio,
noches en las que sostuviste tu mundo con las manos temblorosas, momentos en los que seguir fue un acto de puro coraje. Todo eso vive en ti, aunque a veces lo olvides. En un plano más profundo, la fuerza es una carta de alquimia interior. Nos invita a transformar el miedo en conciencia, la ira en claridad, el dolor en sabiduría. Nos recuerda que cada emoción intensa es una puerta, y que detrás de esa puerta hay una versión más íntegra de nosotros mismos esperando ser reconocida. También es una carta de amor, pero no del amor romántico superficial, sino del amor consciente. Del amor que sabe poner límites sin destruir, del amor que acompaña sin poseer, del amor que sostiene sin asfixiar. La fuerza nos enseña que amar también es un acto de valentía, porque amar implica mostrarse vulnerable sin perder el centro. Cuando esta carta aparece en una lectura, suele hacerlo para recordarnos que ya somos más fuertes de lo que creemos. Que no necesitamos convertirnos en otra persona para enfrentar lo que viene. Que las herramientas ya están dentro de nosotros. La calma, la paciencia, la compasión, la determinación silenciosa. Todo eso ya vive en tu interior. La fuerza no promete un camino fácil. Promete un camino verdadero. Un camino donde no se huye del conflicto interno, sino que se lo atraviesa con conciencia. Donde no se niega la sombra, sino que se la ilumina. Donde el poder no se mide por lo que controlamos afuera, sino por la paz que somos capaces de sostener dentro. Esta carta te mira y te pregunta, sin palabras. ¿Te atreves a confiar en tu fuerza interior? ¿Te atreves a dejar de luchar contra ti mismo? ¿Te atreves a descubrir que la suavidad también puede ser invencible? Porque cuando comprendes la sabiduría de la fuerza, algo cambia para siempre. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Ya no necesitas endurecerte para protegerte. Aprendes que tu mayor poder nace cuando eliges responder desde la conciencia y no desde el impulso. Y entonces, el león se aquieta. No porque haya sido vencido, sino porque ha sido comprendido. Esa es la verdadera enseñanza de esta carta. Esa es la fuerza que transforma destinos. Y cuando el león se aquieta, no desaparece. Permanece a tu lado, convertido en guardián, en aliado, en energía vital consciente. Esa es una de las revelaciones más profundas de la fuerza. No se trata de anular lo salvaje, sino de educarlo con amor y presencia. La sabiduría oculta de esta carta nos habla de un poder ancestral que las civilizaciones antiguas conocían bien y que el mundo moderno ha olvidado. Un poder que no nace de la imposición, sino de la coherencia interna. La fuerza es la unión entre el instinto y el espíritu, entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad y la determinación. Nos recuerda que no somos seres divididos, sino un puente vivo entre la materia y la conciencia. En lo más profundo, esta carta aparece cuando estamos listos para asumir una responsabilidad mayor con nosotros mismos. Cuando ya no alcanza con reaccionar. Cuando la vida nos pide responder con madurez emocional, con autocontrol consciente, con una presencia firme que no se quiebra ante la tormenta. La fuerza surge cuando comprendemos que no todo se gana luchando, y que muchas batallas se transforman cuando dejamos de combatirlas. Hay momentos en los que esta carta señala una prueba interna silenciosa. Nadie más la ve. Nadie la aplaude. Pero tú sabes que existe. Puede ser la tentación de volver a viejos patrones, el impulso de decir lo que hiere, el deseo de huir cuando algo duele demasiado. En esos instantes, la fuerza no te exige perfección. Te pide honestidad. Te pide conciencia. Te pide que elijas quien quieres ser, incluso cuando nadie está mirando. La fuerza es también una maestra del tiempo. Nos enseña que no todo se resuelve de inmediato, que hay procesos que requieren maduración, paciencia y constancia. Esta carta nos recuerda que la verdadera transformación no es explosiva, sino profunda. No ocurre de un día para otro, sino a través de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Decisiones que, una a una, van domando el caos interior sin destruirlo.
En el plano espiritual, la fuerza es una iniciación. Un umbral. Marca el momento en el que el alma deja de buscar poder afuera y comienza a reconocerlo dentro. Es la transición entre la necesidad de control y la confianza en la propia integridad. Quien atraviesa esta energía ya no necesita imponerse para existir, porque ha aprendido a habitarse. Esta carta también guarda un mensaje para quienes han sufrido. Para quienes han sido heridos, traicionados, quebrados emocionalmente. La fuerza no niega el dolor. No lo minimiza. Pero lo resignifica. Nos dice que incluso las heridas pueden convertirse en fuente de sabiduría si elegimos no endurecer el corazón. Que la verdadera fortaleza no es la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de seguir sintiendo a pesar de ellas. Hay una ternura profunda en esta carta. Una ternura poderosa. Porque la fuerza nos enseña que cuidar de uno mismo es un acto de valentía. Que poner límites no es violencia, sino amor propio. Que sostener la calma en medio del caos no es debilidad, sino maestría emocional. Cuando esta carta se manifiesta, suele traer una pregunta inevitable. ¿Qué parte de ti estás intentando dominar en lugar de comprender? ¿Qué emoción estás rechazando cuando, en realidad, podría convertirse en tu mayor aliada? La fuerza nos invita a mirar hacia adentro con compasión, pero también con firmeza. A no justificarlo todo, pero tampoco castigarnos sin piedad. A encontrar ese punto sagrado donde la disciplina y la ternura conviven. Donde el autocontrol no nace del miedo, sino del amor consciente. En el camino del alma, esta carta señala el momento en que dejamos de pedir que la vida sea más fácil y empezamos a pedir ser más conscientes. Porque la fuerza no cambia las circunstancias externas de inmediato, pero cambia algo mucho más importante, la forma en la que las atravesamos. Y cuando eso ocurre, todo se transforma. Ya no reaccionas igual. Ya no te desbordas igual. Ya no te pierdes en el impulso. Descubres que dentro de ti existe un centro inquebrantable. Un espacio de calma al que puedes volver incluso cuando el mundo tiembla. Ese centro es la verdadera fuerza. No se rompe. No se desgasta. No depende de nada externo. Por eso esta carta es un recordatorio sagrado. No estás aquí para destruir tu naturaleza, sino para integrarla. No estás aquí para apagar tu fuego, sino para aprender a sostenerlo sin quemarte. No estás aquí para vencerte, sino para conocerte. Cuando comprendes esta sabiduría, el miedo pierde poder. La ira se transforma. El dolor encuentra sentido. Y tú, poco a poco, te conviertes en alguien que no necesita demostrar su fuerza, porque la encarna. Esa es la alquimia silenciosa de la fuerza. Ese es el poder que no hace ruido, pero cambia destinos desde lo invisible. Y desde ese poder invisible, la fuerza continúa revelando capas aún más profundas de su sabiduría. Porque esta carta no se agota en una sola lectura, es un arquetipo vivo, una enseñanza que se despliega a medida que el alma madura y está preparada para comprenderla. La fuerza habla del dominio de la energía vital. Esa energía que, cuando no es consciente, se manifiesta como impulsividad, ansiedad, dependencia, necesidad de control o explosiones emocionales. Pero cuando es integrada, se transforma en magnetismo, coherencia, creatividad y liderazgo natural. No un liderazgo impuesto, sino uno que inspira sin esfuerzo, porque nace de la autenticidad. Esta carta nos recuerda que todo ser humano lleva dentro una potencia enorme. El problema no es tenerla, sino no saber qué hacer con ella. Muchos destruyen vínculos, oportunidades y hasta a sí mismos por no saber canalizar su fuego interior. La fuerza aparece como una advertencia suave pero firme, tu poder necesita conciencia para no volverse contra ti. En su enseñanza más elevada, esta carta nos habla del equilibrio entre lo masculino y lo femenino internos. No en términos de género, sino de energías. El impulso y la contención. La acción y la escucha. La determinación y la sensibilidad. Cuando estas fuerzas internas se enfrentan, surge el caos. Cuando cooperan, nace la maestría. La fuerza es la armonía entre ambas. También es una carta profundamente ligada al cuerpo. Nos recuerda que el cuerpo no es un enemigo a dominar, sino un mensajero sagrado. Las tensiones, los bloqueos, el cansancio extremo muchas veces no hablan de debilidad, sino de emociones no escuchadas.
La fuerza invita a habitar el cuerpo con respeto, a escuchar sus señales, a entender que el autocontrol verdadero comienza por la autoconciencia. Hay una enseñanza silenciosa en la postura de la figura que acompaña al león, la espalda erguida, el gesto tranquilo, la mirada serena. No hay rigidez, pero tampoco abandono. Esta postura nos habla de una presencia firme y flexible a la vez. La fuerza no es dureza. Es estabilidad consciente. Es la capacidad de sostenerse sin quebrarse y de adaptarse sin perder la esencia. En los momentos de crisis profunda, cuando todo parece tambalear, esta carta aparece como un ancla. No para decirte que no dolerá, sino para recordarte que puedes atravesarlo sin perderte. Que incluso en la noche más oscura existe una parte de ti que observa, que respira, que permanece intacta. Esa parte es la fuerza. A nivel del alma, esta carta señala un proceso de maduración inevitable. Marca el paso del impulso a la elección, de la reacción al discernimiento. Es el momento en el que dejamos de culpar al mundo por lo que sentimos y comenzamos a hacernos responsables de nuestra vida interior. Y esa responsabilidad, lejos de ser una carga, se convierte en liberación. Porque cuando comprendes la fuerza, entiendes que nadie puede quitarte lo que has integrado. Que nadie puede dominarte si tú no te abandonas. Que el verdadero poder no se arrebata, se cultiva. Esta carta también nos habla de compasión hacia los demás. Cuando has conocido tu propio león interno, dejas de temer el de los otros. Comprendes que detrás de cada reacción exagerada, de cada dureza, de cada violencia, hay un instinto desbordado que nunca fue comprendido. Y sin justificar el daño, aprendes a no responder con más violencia. Aprendes a responder desde la conciencia. La fuerza es el arte de elegir la respuesta más elevada, incluso cuando el impulso pide otra cosa. Y esa elección, repetida una y otra vez, transforma el carácter, el destino y la forma en que habitamos el mundo. Por eso esta carta es una iniciación silenciosa. No tiene fuegos artificiales. No promete gloria inmediata. Pero ofrece algo mucho más valioso: autodominio sin represión, poder sin violencia, valentía sin dureza. Cuando la fuerza se integra, ya no necesitas demostrar quién eres. Tu presencia habla por ti. Tu calma desarma. Tu coherencia inspira. Y tu mirada, firme pero compasiva, refleja a alguien que ha atravesado su propio caos y ha salido de él sin perder el alma. Ese es el mensaje final que esta carta susurra, una y otra vez, a quien está dispuesto a escuchar. La fuerza que buscas no está afuera. Nunca lo estuvo. Siempre fue el coraje de habitarte por completo. Y cuando lo haces, el mundo puede rugir, pero tú permaneces. Y en esa permanencia silenciosa, la fuerza revela su enseñanza más íntima, la que solo se comprende cuando ya no se busca huir de uno mismo. Porque esta carta no llega para salvarte del dolor, sino para enseñarte a atravesarlo sin perder tu centro. La fuerza es el arquetipo del alma que ha aprendido a sostener la tensión sin romperse. Nos habla de esos instantes en los que todo dentro de nosotros quiere reaccionar, defenderse, atacar o escapar, y aún así elegimos respirar. Elegimos observar. Elegimos no traicionarnos. Esa elección, invisible para el mundo, es una de las expresiones más altas del poder humano. Hay una verdad profunda que esta carta guarda celosamente: no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No toda palabra que nace del impulso merece ser pronunciada. No toda emoción intensa necesita convertirse en acción. La fuerza nos enseña a distinguir entre sentir y actuar, entre reconocer y dejarnos arrastrar. Ese discernimiento es sabiduría encarnada. En el viaje interior, esta carta marca el momento en que dejamos de temer a nuestra oscuridad. Cuando comprendemos que el miedo no nos define, que la ira no nos gobierna, que el deseo no nos esclaviza si somos capaces de mirarlos de frente. La fuerza no nos pide pureza, nos pide integridad. Ser completos, no perfectos. Esta carta también habla de la dignidad silenciosa. De caminar erguido incluso cuando nadie reconoce el esfuerzo. De sostener valores internos aunque el mundo premie lo contrario. La fuerza es la elección de no perder el alma por comodidad, de no endurecerse por supervivencia, de no volverse cruel para sentirse protegido. En su nivel más elevado, la fuerza es una enseñanza sobre el amor propio profundo. No el amor propio superficial que se repite como consigna,
sino el amor propio que se demuestra en los momentos difíciles. Cuando te hablas con respeto en medio del error. Cuando te sostienes en la caída. Cuando no te abandonas para agradar, para encajar, para no estar solo. La fuerza aparece cuando el alma está lista para dejar de buscar validación externa. Cuando ya no necesitas que el mundo confirme tu valor. Porque has aprendido a reconocerte incluso en tus partes más vulnerables. Has comprendido que tu sensibilidad no es debilidad, sino percepción aguda. Que tu intensidad no es un defecto, sino energía que necesita dirección. Esta carta también guarda una enseñanza sobre el silencio. Hay batallas que no se ganan hablando. Hay verdades que no necesitan ser explicadas. La fuerza nos muestra que a veces el mayor acto de poder es no responder, no por miedo, sino por claridad. Porque sabes quién eres y no necesitas defenderlo constantemente. En el plano del destino, la fuerza indica un proceso de consolidación interna. Lo que antes te desbordaba, ahora lo puedes sostener. Lo que antes te hacía reaccionar, ahora lo puedes observar. No porque seas indiferente, sino porque has desarrollado una musculatura emocional invisible pero firme. Y esa musculatura no se entrena en la comodidad. Se forja en la experiencia, en el error, en el dolor, en la repetición consciente. Cada vez que eliges no traicionarte, algo dentro de ti se fortalece. Cada vez que eliges la conciencia sobre el impulso, el león interior inclina la cabeza. La fuerza nos recuerda que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Siempre fue la desconexión interna. Y que la verdadera victoria no es vencer al mundo, sino reconciliarte contigo mismo. Por eso esta carta no promete ausencia de conflicto. Promete presencia en medio del conflicto. No promete una vida sin desafíos, promete una conciencia capaz de atravesarlo sin perder la esencia. Cuando la fuerza se integra por completo, ya no buscas dominar ni ser dominado. Te mueves desde un eje interno claro. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo sostener y cuándo soltar. Esa sabiduría no se aprende en libros. Se encarna. Y entonces comprendes el último secreto de esta carta. La fuerza más grande no es la que conquista. Es la que permanece fiel a sí misma incluso en la tormenta. Es la que transforma sin destruir. Es la que ama sin perderse. Esa es la sabiduría eterna de la fuerza. Un poder antiguo, silencioso y profundo que despierta solo en quienes se atreven a habitarse con verdad. Y así llegamos al umbral final de esta enseñanza, no como un cierre abrupto, sino como un acto de integración. Porque la fuerza no se despide, permanece. Se queda contigo cuando apagas el ruido, cuando el mundo vuelve a exigir respuestas rápidas, cuando la vida te pone nuevamente a prueba. Esta carta no es un mensaje pasajero, es un recordatorio eterno. La fuerza te mira una última vez y te devuelve una verdad que ya no puedes ignorar. Todo lo que has atravesado no fue en vano. Cada lucha interna, cada emoción que te desbordó, cada silencio que tuviste que sostener, cada vez que elegiste no reaccionar aunque podías hacerlo, todo eso construyó algo dentro de ti. Algo que no se ve, pero se siente. Algo que no necesita aprobación, porque ya es real. Has aprendido, aunque tal vez no lo sepas del todo, a caminar con tu león. A no negarlo. A no temerlo. A no dejar que gobierne. Has aprendido que la verdadera fortaleza no nace de la dureza, sino de la presencia consciente. Que el poder más grande no es controlar al mundo, sino no perderte en él. La fuerza te deja una herencia silenciosa, la certeza de que puedes sostenerte incluso cuando todo tiembla. De que puedes sentir intensamente sin destruirte. De que puedes amar sin desaparecer. De que puedes poner límites sin cerrar el corazón. Esa es la maestría que esta carta despierta. Y ahora, cuando mires hacia adelante, quizás el camino no sea más fácil. Pero será más verdadero. Porque ya no caminas desde la reacción, sino desde la elección. Ya no te mueves desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no buscas demostrar quién eres, porque lo sabes. Recuerda esto cuando dudes. Recuerda esto cuando el mundo ruja. Recuerda esto cuando el impulso quiera arrastrarte. Dentro de ti hay una fuerza que no grita, pero sostiene. Una fuerza que no hiere, pero transforma. Una fuerza que no domina, pero guía. Esa fuerza eres tú cuando eliges no abandonarte.
Y si alguna vez vuelves a perderte, porque somos humanos y el olvido también es parte del camino, vuelve a esta carta. Vuelve a su imagen. Vuelve a su enseñanza. Respira. Observa. Permanece. El león te reconocerá. Siempre lo hace. Porque la fuerza no se conquista una sola vez. Se honra cada día. Y en ese acto silencioso y profundo, tu destino comienza a transformarse no desde la violencia, no desde el miedo, sino desde el poder más puro que existe, el coraje de ser consciente de ti mismo, incluso en la oscuridad. Ese es el legado de la fuerza. Ese es tu recordatorio. Y ese es tu verdadero poder. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.